Bien, tenemos un problema de geometría. El que dice en la figura mostrada, L es una línea recta. Si alfa más θ es 135, entonces la medida del ángulo DEF es... Si miramos la gráfica, primero busquemos los ángulos alfa, θ y el ángulo DEF para ver qué es lo que nos pide. Aquí está alfa, aquí está θ y el ángulo DEF, en este caso DEF, recae en el ángulo E. Es más, debemos recordar que siempre cuando nos dan un ángulo con tres letritas, DEF en este caso, siempre el ángulo se coloca en la letra del centro, en este caso en la E. Ahí está, la E. Entonces, en pocas palabras podemos decir que lo que nos están pidiendo hallar es X. Entonces el problema se resuelve hallando X. ¿Qué debemos observar en el problema? Por ejemplo, si esto es 120, que este ángulo que está aquí, este ángulo interno, se podría hallar. ¿Cómo lo hallamos? Si vemos, esto que está aquí es un ángulo plano o llano, por tanto ese ángulo se puede hallar como 180 menos 120. Por tanto ese ángulo debe valer 60. Ya, vamos rellenando algunos datos. 60. Por aquí vemos un 2x. ¿Sí? En esta figura que está aquí, que la voy a sombrear, podemos ver que el x también está involucrado. El θ es un ángulo externo. El alfa podemos pasarlo hacia aquí arriba, gracias a la teoría del ángulo opuesto por el vértice, que lo colocamos por aquí. Debemos recordar que un ángulo opuesto por el vértice siempre es igual. O sea, si este es alfa, este también es alfa. Lo mismo ocurre por la parte posterior, aquí arriba. Si uno es W, ¿sí? El de abajo también es W. También pasa lo mismo. Esa es la teoría del ángulo opuesto por el vértice. Entonces acá tengo un ángulo X, un ángulo alfa que lo he colocado hacia el otro extremo, hacia aquí. De pronto me ayuda, ahorita vamos a ver cómo. Y si observamos esta gráfica que está aquí y la sacamos para poder observarla un poco mejor, sería la siguiente, más o menos sería algo así. Este es alfa, este es θ, este ángulo que está aquí no lo sé, lo vamos a llamar ahorita una letra, vamos a llamarla W, la vamos a llamar. ¿Sí? Y esta figura que tenemos enfrente, ¿tiene alguna propiedad? Debemos de preguntarnos, ¿no? Y efectivamente hay una propiedad, ¿sí? Debido a nuestros conocimientos en geometría, debemos entender que esto de aquí se parece o se asemeja a un pescado. Y dice que aquí se aplica la teoría del pescado. ¿Cuál es la teoría del pescado, de la gráfica en forma de pescado? Cabeza más cola, W más X, debe ser igual a la suma de las dos aletas, por así decirlo. ¿Sí? Recordemos que estamos asemejando esta gráfica a un pececito. ¿Sí? Entonces W más X debe ser igual a alfa más θ. Bueno, alfa más θ, por ejemplo, eso sí lo tenemos, es 135. Por tanto, esto que está aquí podríamos ya reemplazarlo. ¿Sí? El X es lo que me piden. El W me falta. El W no tiene nada que ver con números ni con la X todavía. Así que debo concentrarme en hallar el W. El W en mi gráfica es este ángulo que está aquí abajo. Este ángulo que está aquí es el W. Ahora ese W, ¿cómo lo hallo? Recordemos que anteriormente hemos hallado el 60 grados y por aquí dijimos que había un 2x. Por tanto, deben de alguna otra forma involucrarse esos tres. Y si lo sacamos, podremos verlo con mayor facilidad. Acá tenemos el ángulo de 2x. Aquí arriba tenemos el ángulo de 60. Y este ángulo externo que vale W. Bueno, ¿recordamos alguna propiedad que se cumpla aquí? Sí, hay una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Es una propiedad
muy, pero muy utilizada en geometría. En realidad, entre esta propiedad y esta que está aquí, la más utilizada en geometría en general, en todos los tipos de temas que hay, es esta que está aquí. Siempre se suele utilizar. Por tanto, es una que necesariamente tenemos que memorizar y siempre tratar de visualizarla en los problemas. ¿Qué dice la teoría? Necesito dos ángulos internos y el ángulo externo. La teoría dice, la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo opuesto a ambos ángulos. Repetimos, la suma de dos ángulos internos, es decir, 2x más 60, es igual al ángulo externo y opuesto a los dos ángulos anteriores. Entonces 2x más 60 es W. Bien. Y eso es justo lo que necesito. Yo necesito el W. Aquí teníamos el W. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar nada más. En lugar de W vamos a poner 2x más 60. Más x, copiamos todo igual, igual a alfa más teta. Y ahora sí, podemos empezar a reemplazar. Alfa más teta teníamos que era 135. Entonces acá podemos poner 135. Aquí tenemos 2x y x. ¿Cuánto es 2x más x? 2x más x o una x es 2x más una x, 3x más 60. Igual a 135. 3x aquí es igual, 60 como está sumando, pasa a restar 135 menos 60, 75. 3x, el 3 está multiplicando, pasa a dividir 75 sobre 3, respuesta 25. Y como lo que me piden hallar, según lo que yo puse al comienzo, era x, entonces la respuesta directa sería 25. Pero profe, yo nunca antes he visto esta teoría del pescado, del pescadito. Nunca antes lo hemos utilizado en clases. ¿Hay alguna otra forma de resolver este problema? Sí, sí la hay. En matemáticas, en realidad, siempre un problema puede tener más de una solución. En este caso, lo que visualizo es el pescado inmediatamente por la cantidad de problemas que he visto en el transcurso de los años. Pero puede otro alumno, ¿no? Haberse dado cuenta de lo siguiente, y también es una resolución válida también para el problema. Voy a utilizar la misma área sombreada que está aquí. La voy a sacar por acá. Igualito nomás. La misma área sombreada. Tenemos el ángulo X. El W que ya lo tenemos, así que voy a ponerlo de frente, sería 2x más 60. Y me voy a detener un momento aquí. Si este ángulo que está aquí, ¿sí?, es alfa y este ángulo que está aquí es teta, este ángulo que está aquí adentro, ¿cuánto vale? Y aquí, en este caso, ¿cuánto vale este ángulo que está aquí? Aplicamos lo mismo que hicimos al comienzo. Al ser un ángulo plano o llano, esto que está aquí, entonces cumple que este ángulo es 180 menos el ángulo que en este caso es alfa, que no lo conozco. Y aquí la misma idea, 180 menos teta al ser un ángulo plano o llano. ¿Ya? ¿Y qué obtenemos con eso? Bueno, recuerda que tenemos un cuadrilátero, una figura de 4 lados. Para ser preciso, exacto, es un cuadrilátero convexo. Y al ser un cuadrilátero convexo, lo que podremos hacer es la teoría de sumatoria de ángulos internos. ¿Qué dice la sumatoria de ángulos internos? Es decir, 180 menos alfa, eso es un ángulo, el siguiente es x, el siguiente es 180 menos teta, el siguiente es 2x más 60. ¿Qué dice la propiedad? La sumatoria de ángulos internos para un cuadrilátero convexo. Ojo, un cuadrilátero convexo. Sería bueno que averigüen qué significa un cuadrilátero convexo, ¿ya? ¿Qué se cumple con un cuadrilátero convexo? Que la suma de ángulos internos siempre nos da 360 grados. Profe, entonces 180 menos alfa más x más 180 menos teta más 2x
más 60, ¿a qué es igual? A 360. Ya. ¿Qué debo hacer a continuación? Resolver todo, ¿sí? Tal como se debe, lo cual podríamos dejarlo como tarea para no hacer tan extenso el video, ¿no? Y al final, aplicando el mismo dato, alfa más teta igual 135, al final despejamos x y nos debe salir lo mismo, es decir, x igual a 25. Y esa va a ser la respuesta para el problema.